Y nos vamos a conversar con el padre Julio Merediz, que está ya esperándonos. ¿Cómo estás, padre? Gracias por conectarte. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos. ¿Todo bien en este día? Un poco gris, ¿no? Por allá Mm, también. Sí, gris y lluvioso, Ay, y sí. bueno, esperemos que cambie, Hay ¿eh? que hacerle frente, ¿no? Pero agosto trae estos últimos fríos, a veces los primeros días de septiembre también, estos últimos fríos y uno ya quiere que se vayan. Ya está, decimos, ¿no es Ojalá, cierto? ojalá, ojalá, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hablamos de los ejercicios espirituales tan importantes, bueno, para todos los jesuitas y para la vida de muchas personas. El otro día compartíamos aquí en la mesa una entrevista con una cantante española que vino por primera vez a la Argentina y ella nos contaba que una experiencia transformadora en su vida ha sido la de los ejercicios espirituales. Hacer el ejercicio de 10 días le marcó profundamente su vida y por eso también me parece lindo poder hablar de los ejercicios juntos, ¿no, padre? Sí, cómo no. Sí, es una experiencia de la iglesia, ¿no? Es decir, la inicia San Ignacio, pero después se ha Claro, abierto a todo el mundo, ¿no es sí, cierto? sí. Y lo importante es conocer un poco por qué, dónde nació todo esto. No es un libro, no es una cosa que se le ocurrió un día a Íñigo López de Sí, Loyola, el nombre primigenio del laico. Era un claro. laico, ¿no? Un laico, diríamos, de cultura religiosa popular, Ujú, que cumpliría en Pascua para los sacramentos, iría a alguna fiesta patronal y nada más, claro, ¿no? Alejado, digamos, de la vida más eclesiástica, ¿no? exacto. Nada que ver. Y tuvo un proceso de conversión muy importante en su vida, pero la clave es cuando él, que va recorriendo su vida y distintos lugares de España como laico, eh, decide retirarse como pobre. Él ha dejado sus armas de caballero, era un caballero de la corte de Ujú, Carlos V y luego de Felipe II, y decide dejar eso en los pies de la Virgen de Montserrat. Y ahí nomás en las montañas de Manresa, que son montañas muy antiguas, con cuevas naturales, vivir una vida de pobre y dedicarse a la oración, a ver qué pasaba en su vida. claro. En esa vida que hace él ese tiempo, bastante tiempo, es cuando empieza a descubrir qué pasa en su interior y cómo empieza a conocer a Jesús. Claro. Él ya la convalecencia que había tenido de cuando él, peleando contra los franceses, queda muy mal herido Ujú. y tiene que pasar mucho tiempo de convalecencia. Ahí había tenido una experiencia que creo que alguna vez la comentamos, que es muy linda. Dice que cuando él pensaba en ser caballero de la corte y atraer a muchas chicas y qué sé yo, en el momento se sentía muy eufórico, Ajá. después se sentía vacío. Claro. En cambio, cuando empezaba a pensar en esas vidas que había leído de San Francisco y Santo Domingo, y él decía, si yo soy así, ¿qué va a hacer? Podría ser, ¿no? Porque si ellos fueron, ¿por qué no yo? Claro. Y eso le chocaba al principio, pero después sentía como una fuerza interior. Eso lo empuja a esta vida media solitaria al comienzo, de búsqueda de Jesús, ¿no? Y entonces empezó a conocer a Jesús, estando con él, estándose ahí, orando, escribiendo lo que sentía, los momentos que sentía consolación, los momentos que sentía desolación, y una gran inquietud por conocer a Jesús mucho más y inclusive los lugares que había vivido Claro. Jesús. Claro. Esta básicamente, esta lucha que va teniendo él esos meses allá y que va tomando como apuntes, son los ejercicios. Él ejercitó su Claro. alma, ejercitó su Claro. vida. Claro. Claro. Pasa el tiempo y él en esa inquietud de seguir a Jesús, se da cuenta que tiene que estudiar. Ujú. Ya era un hombre grande para la época, Claro. 30 Pensemos, años, ya sería grande hoy, entonces mucho claro, más. el siglo XVI, ¿no? Por eso Prácticamente. estamos hablando de 1520, Claro. Claro. 1525, sí. Y él va entonces a Francia a estudiar a la Universidad de París. Y entonces ahí conoce, se aloja en un hospedaje universitario con uno que era cura, que se Ujú. llama Pedro Fabro, y otro joven que se llama Francisco Javier. Y claro, el vivir en el mismo hospedaje
compartían mucho, la misma pieza, la misma claro. comida, qué sé cuánto. Entonces, San Ignacio pensó que podía transmitirle lo que él había vivido a Fabro. Ujú, Y entonces comenzó a explicarle cómo había hecho él, y Fabro empezó a hacerle eso. Y Fabro sintió una transformación interior muy grande. Entonces claro. empezó a darse cuenta que lo que él había vivido, esa experiencia espiritual, podía servir para Para otras otros. personas, claro. Después se la hizo a Javier. Javier le costó mucho más todavía, pero lo logró finalmente de joven inquieto conquistarlo para Cristo. Y ahí comienza esta historia de los ejercicios, Claro. ¿no? Cuentan que al final de la vida, una vez le dijeron, ¿por qué no escribís algo sobre todo esto? ¿No? Y así escribió lo que se conoce hoy como el libro de los ejercicios, y donde él va dando pautas muy simples, muy pequeñas, porque dice que los ejercicios hay que hacerlos. De hecho, cuando comienza y le piden una definición, que son ejercicios, él dice, así como correr, saltar, Claro. caminar, son ejercicios físicos, así también, dice él, todo modo de orar, de rezar, de meditar la palabra de Dios, de examinarse, son ejercicios del alma. Tal cual. Llamamos ejercicios espirituales a este tipo de ejercicios, pero dice, para encontrar, ¿cuál es el fin? Encontrar la voluntad de Dios y quitar las afecciones Ujú, que dificultan eso. claro. Es decir, que el objetivo máximo es ese, Claro. ¿no? Claro. Claro. Y ahí es como comienza a popularizarse los ejercicios, de distintos modos, ¿no? Claro. Más largos, más cortos. Los tradicionales, o lo que proponía, la forma que proponía Ignacio, ¿cuánto Es un tiempo mes, llevaba? Un un mes. mes. Lo que él propone es un mes, después no propone más nada. Después dice que puede hacerse de muchas maneras. Claro, Y hay cerrados y abiertos, ¿no es cierto? claro. Y hay prácticas distintas. Lo que pasa que para dar esos pasos que él fue dando y llegar a esa profundidad de encontrar la voluntad de Dios, es claro, se requiere un poco más de tiempo, quizás, aunque la gracia actúa cuando quiere y como quiere. Tal cual, También es tal cierto cual. eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la experiencia que yo conozco en Brochero, por ejemplo, Ajá. que yo fui muchos años a la famosa casa que fundó el cura Brochero, en la villa que ahora lleva su nombre, Sí, sí. antiguamente era la Villa del Tránsito. Ahí los ejercicios eran de 4 días, ¿no? Y bueno, había muchos frutos y iba muchísima gente. Y no Claro, hablemos de la época de Brochero. Después de claro. Brochero iban de 200, 300 personas, ¿no? Increíble. Pero ahora, bueno, ahora que está más moderno todo eso, pero van grupos grandes y nunca deja de funcionar esa casa, ¿no? Claro, claro. Y pensemos en la mamantula también, ¿no? Ella encargada, se sintió con ese encargo de continuar los ejercicios espirituales cuando los jesuitas fueron expulsados y entonces anduvo ahí recorriendo la Argentina organizando, o gran parte de la Argentina organizando los ejercicios. Fue la bandera. Ella levantó la bandera de los jesuitas, ¿no? Y Claro, así salió claro. la mamantula por todo el país, hasta Bolivia. Sí, sí, Después sí. vuelve, sale de Santiago hacia el norte, vuelve después, en Buenos Aires no es recibida, se va a Uruguay y vuelve finalmente, y entonces es aceptada por Sí, sí. el virrey de Vértiz y por el arzobispo de Buenos Aires, y es donde funda la La famosa Santa Santa Casa, Claro, claro, que es la casa más antigua que hay en Buenos Aires, claro, que claro. todavía está levantada como la hizo ella, que es una belleza y un Maravilla. canto a la fe realmente, Y ¿no? donde se dan ejercicios también mensualmente, Sí, sí. cortos, pero la gente y gratuitos, así que la gente puede acercarse, anotarse y participar. Incluso hay ejercicios, me parece, tendría que buscarlo, pero me parece que hay ejercicios de un día que hay sin Sí, sí, inscripción sí, previa sí. y otros un poquito más largos en los que hay que anotarse. Sí, Eh, hay de tres días, hay de un día y después algunas veces han dado hasta de 8 días, sí, ¿no? sí, sí. Pero, y es muy lindo, realmente me han contado la gente. Yo he dado de un día Ajá, allí, pero por razones parroquiales no he podido estar más tiempo. Pero claro, ha ido gente de aquí, de mi parroquia, que han hecho los de 3 días, con el padre Rizo, por ejemplo, y están muy, claro, muy, muy contentos, claro, ¿no? claro, claro. Realmente, porque es un caso como el que pasa con la casa de Brochero. Ahí en esa casa ha estado una santa, entonces se respira eso, yo qué sé, la Sí, casa se impone, no sé por qué, tal cual. pero eh,
da una fuerza interior muy, muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Padre, si usted tuviera que, no sé si es una pregunta un poco entrometida, dígame, pero en su experiencia, eh, ¿qué, qué le deja a uno o qué le han dejado a usted los ejercicios espirituales en su vida espiritual? Ah. Y todo, porque los ejercicios no se hacen una vez por la vida, una sola vez. Los ejercicios no son como los cursillos, que es un encuentro y después no se vuelven a repetir más. Claro, Por ejemplo, los cursillos de cristiandad u claro, otro tipo de movimiento. Uno va creciendo y uno siempre va necesitando ese reencontrarse con el Señor y uno nunca va terminando de conocer totalmente a Jesús. claro, Entonces no es lo mismo ejercicio a los 18 años que a los 30, que a los 40, que a los 60. No, no es lo mismo. claro. Porque aunque la materia sea la misma, que es el Evangelio, y es uno mismo, Ujú, es yo y el Evangelio, no es otra cosa. Los evangelio claro. son esos. El Evangelio cada día cambia, porque uno también cambia y descubre cosas, y Dios habla de distintas maneras en pasajes, situaciones que en otro momento me dijeron una cosa y hoy día me dicen otra cosa. Claro. Y uno mismo también va evolucionando. Así que yo he conocido gente, por ejemplo, que ha hecho ejercicio durante 50 años consecutivos y no han fallado nunca, ¿no? Claro, es Qué una bárbaro. renovación interior, Claro, no claro. de un mes, ¿no? Pero de 3 días Sí, sí, o de sí. una semana, sí, ¿no? Claro. Porque uno se renueva, el hecho de estar en silencio, de estar en contacto con Dios, de encontrarse con uno mismo, porque es Ujú. un encuentro con uno mismo. A mí me gustaría, ay, acá me sale de casualidad, ¿eh? No lo había pensado, pero aquello de San Agustín, que decía que San Agustín dice allí y Santa Teresa la llamaba el Ajá. hondón del alma. Sí, Y San Agustín decía, allí donde vos dejás de ser vos, allí está Dios. claro. Es decir, no el Dios fuera de vos, en Sino la dentro. creación, Claro. el Dios en los otros, sino el Dios adentro tuyo, que está Totalmente. dentro de vos. ¿Cómo lo, cómo lo vas a descubrir dentro de los demás si no te descubrís que está dentro tuyo? Y Claro. yo creo que este trabajo hacia el hondón, muy agustiniano, y que retoma Santa Teresa, es un poco uno de los modos como se entra en los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Tal cual, padre. Bueno, ojalá que esta charla que hemos tenido inspire a muchos para incursionar, ¿no? Para averiguar, para proponerse hacer los ejercicios espirituales, los más cortos, algunos hasta en algunos momentos se han dado de manera online también, o Sí. allí en la Santa Casa que tenemos esta posibilidad tan linda de los ejercicios de un día o de 3 días, poder abrir el corazón a esta intuición, vamos a decirle así, de San Ignacio, que se ha transformado en un camino de vida, ¿no? Y de encuentro para escuchar a Dios en nuestra vida. Así que gracias, Padre, por compartirlo. Bueno, fantástico. Adiós, Gravina, hasta cualquier momento. Un Adiós. abrazo, hasta luego, Adiós. hasta Hasta luego. luego.